cáncer de mama es mejor prevenir que tratar. Nuestros invitados son Lina Estroza, ella es presentadora del programa de Televid Poniéndole el Pecho al Cáncer y es autora también del blog Poniéndole el Pecho al Cáncer, fundadora y codirectora de la agencia Tripartita Comunicaciones, profesional en diseño gráfico, especialista en mercadeo y en este caso específico testigo, dará su testimonio sobre lo que es padecer cáncer de mama. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, mucho gusto, muchas gracias. Y el doctor Andrés Yepes, él es jefe de la unidad de cancerología del Hospital Pablo Tobón Uribe, médico general de la Universidad Pontificia Bolivariana, médico internista también de la UPB, oncólogo clínico de la Universidad del Bosque y especialista en biología molecular oncológica. Doctor Yepes, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Esteban. Bien, el tema del cáncer de mama lo tratamos hace más o menos un año en este mismo conversatorio con un enfoque diferente al que tenemos hoy. Hoy nos vamos a concentrar más en la idea de la prevención como un estímulo para evitar el cáncer de mama. Quiero empezar con el doctor Andrés Yepes. Andrés, ¿cuáles son las etapas médicas frente a un cáncer de mama? Etapas en cuanto, pues digamos que uno hablaría de tres básicamente. La prevención, la segunda sería el diagnóstico y la tercera sería el tratamiento. Esos serían como los tres pilares. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Vamos una a una y a medida que vamos avanzando vamos escuchando también el testimonio de Lina. Andrés, háblanos de la prevención. Suena un poquito, bueno, lo voy a decir en mis propias palabras, como de incredulidad pensar prevención frente al cáncer y mucho más prevención frente al cáncer de mama. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cuáles son como los puntos centrales de prevención del cáncer de mama? Sí, yo creo que hemos abandonado ese pilar, hemos perdido y creo que somos responsables la parte médica de esto porque estamos haciendo mucho énfasis en el diagnóstico y en el tratamiento, pero poco énfasis en la prevención. La prevención ya está demostrado que si yo tengo unos hábitos saludables de vida, pudiera prevenir hasta una tercera parte de los cánceres y sobre todo el de mama y el de colon. Y en la prevención los hábitos tienen que ver principalmente con nutrición, una adecuada nutrición, tener una buena actividad física, la parte también de, digamos, evitar o no consumir alcohol, evitar el tabaquismo, tener una vida emocional saludable, resolver los conflictos emocionales y adicionalmente a eso, pues obviamente tener unas consultas médicas adecuadas. Eso sería como, digamos, la parte de prevención principalmente. Me gustaría que nos detuviéramos en tres puntos de los hábitos saludables. La parte de nutrición, lo que tiene que ver con la actividad física y el antiestrés. Esto puede resultar conocido para muchos, pero es bueno que tú lo enfatices. ¿Cuáles son unos hábitos nutritivos saludables que puedan ayudar a prevenir el cáncer de mama? ¿Quién sabe su índice de masa corporal en este momento? Saben qué es el índice de masa corporal, pero solo ustedes sí saben cuál es su índice de masa corporal. El suyo. Bueno, fueron ahí contados poquitos, más o menos 4 o 5 de una población grande. Empezando por el índice de masa corporal, podemos hablar que más que conocer solamente el peso, se debe conocer el índice de masa corporal porque ahí estamos identificando si somos obesos o no. Y la obesidad es uno de los factores de riesgo principales para el cáncer de mama. Entonces, yo debería pedirle a mi médico que me informe cuál es mi índice de masa corporal, que básicamente es una relación de la talla y el peso, y si está entre 18 y 25, quiere decir que tengo un buen índice de masa corporal. Si está entre 25 y 29, es que ya estoy con sobrepeso, y si estoy por encima de 30, quiere decir que estoy obeso, es decir, debería intervenir. Los otros hábitos saludables, sobre todo desde el punto de vista de nutrición,
También quisiera conocer quiénes aquí consumen más de 4 a 5 veces frutas y verduras en el día. Una población también pequeña. Hay encuestas donde nos dicen que 1 de cada 3 de nosotros en Colombia, siendo un país del trópico, no consume ni frutas ni verduras en ninguna de sus comidas, ¿cierto? Y está demostrado que el consumir frutas y verduras tiene impacto para prevenir también algunos tipos de cáncer, dentro de ellos el de mama y el de colon. Que no se consuma, bueno, que la tercera parte de la población solo consuma frutas, es lo que está diciendo. La tercera parte de la población colombiana no consume nunca frutas y verduras. Eso tiene mucho que ver con la educación y la cultura, ¿no? Sí, claro. Ahí hay un problema, y es que esas encuestas demuestran que la población que está consumiendo menos frutas y verduras es la población entre 2 y 3 años de edad. O sea, que no estamos hablando del adulto, sino que es problema de los papás, que no estamos dando una buena educación en cuanto a los hábitos alimentarios, y desafortunadamente el 10% de la población menor de 10 años ya se considera obesa en nuestro país. O sea, nuestros nuevos papás están orientando a los hijos a lo que conocemos como la comida chatarra. Entonces ya es un desayuno diferente, el almuerzo es la hamburguesa, la pizza y ese tipo de alimentos que definitivamente están dando que nuestra población infantil ya sea obesa, fuera obviamente de una población de más o menos una tercera parte de los adultos son obesos. Lina, ¿cómo llegaste tú a esta situación en la que estás ahora? Cuéntanos cómo fue descubrir que tenías cáncer de mama y cómo ha sido tu vida a partir de entonces y hasta ahora. Bueno, digamos que todas las cosas que estabas diciendo ahora, yo no las tenía, pues yo era una persona muy deportista, una persona con un estilo de vida muy saludable, emocionalmente muy bien. Una prima hermana tuvo cáncer de mama y después se murió con un sarcoma que le dio como consecuencia del manejo de la radioterapia. A mi hermana le dio cáncer de mama hace 3 años, 4 primas también. Pero lo más simpático es que aún así para mí era un tema completamente lejano. Yo jamás en mi vida pensé que me pudiera dar, yo me sentía completamente blindada. Mi esposo es ginecólogo y era muy juicioso con mis chequeos, él, yo no. Yo ni siquiera me sabía hacer el examen porque yo consideraba que eso le pasaba a otra persona. Entonces, pues en el momento de recibir el diagnóstico fue una situación pues impactante. Eso fue el 1 de agosto del año pasado. Pero también inmediatamente pues tomé en cuestión de segundos la decisión de enfrentar el tema, de ponerle el pecho, como dice el blog, y una situación que no tenía vuelta atrás, pues simplemente en la medida que uno le dé la cara y se abra un poco a todo lo que viene es mucho más fácil. Desde el punto de vista médico, eso es un gran apoyo para el médico, encontrar un paciente que ya entendió y que ya aceptó la enfermedad como tal, y aceptarse se llama empezar a recibir todo lo que viene detrás de ella, pues con mucho amor, ¿cierto? Empezando por una serie de exámenes y ya pues todo el camino que implica vivir el cáncer. Nos estás contando cómo reaccionaste tú, cómo reaccionó tu familia, a tus hijos al enterarse de que tenías cáncer de mama. A ver, la situación con mi familia, digamos que fue pues, relativamente fácil, digo yo, pues cuando uno se imagina estos escenarios de una persona que le diagnostican cáncer, uno siempre cree que no puede con eso, que no va a ser capaz de manejarlo y uno sí puede con eso. Pero mi marido quizás tal vez fue la persona que más sufrió porque, como les digo, es ginecólogo, entonces tener la información juega en contra en estas situaciones. La ignorancia es deliciosa, es tal vez la única situación de la vida donde es delicioso ser ignorante. Yo me propuse ser más ignorante cada día, no quería investigar nada, jamás me metí a internet, jamás pregunté más de lo que tocaba. De hecho, al médico desde el primer momento le dije: doctor, hágame el tratamiento que sea, no me consulte absolutamente nada, haga de cuenta que yo soy su señora y usted me va contando lo que yo tengo que hacer. Y toda la sorpresa. Entonces, mi marido sí
sí yo sentía, él es una persona muy ecuánime, muy tranquila, muy mesurada en todo, pero yo sabía que estaba sufriendo mucho. Mis hijos son adolescentes, en ese momento tenían 13, 14 y 16 años, y pues lo tomaron bien, entonces me vieron muy tranquila. Yo sentí en ese momento que yo iba a tener que ser la persona tranquila de la casa porque el papá lo vi un poquito como angustiado y alguien tenía que estar tranquilo. Están en una edad de ellos, los adolescentes, compleja, y si yo no tenía la capacidad de manejar eso y tener control, me daba susto que pudieran pues, desviarse como a otras situaciones típicas de la edad. Entonces, en términos generales fue así, con el resto de la familia y los amigos, fue también fácil, pues es una situación que los demás sufren mucho, pero yo creo que me veían tan tranquila que la gente dentro de todo pues estaba bien. Creo que nos hacíamos los guapos todos un poquito. ¿Compartiste con ellos inmediatamente tuviste el diagnóstico? No. Yo tuve el diagnóstico un jueves en la noche, el viernes me hice una serie de exámenes y como pues mi esposo es médico, a todos los sitios donde llegábamos encontraba un amigo distinto y todos empezaban a ver pues las radiografías y a darse cuenta. Eso era viernes y yo le dije, mira, vamos a tenerle que contar a los niños el fin de semana porque van a llegar el lunes al colegio y van a encontrar de pronto una información que no es, porque nos encontramos muchas personas. Entonces, pues, tocó contarle a los niños, pero a los amigos tuve la experiencia de contarle a una persona cerca ese sábado de la noche que había un concierto y vi que se descompuso mucho cuando le conté. O sea, es una mujer muy tranquila, muy inteligente, pero en el momento que le conté yo la sentí completamente desfigurada y yo me di cuenta que yo no iba a volver a hacer eso, que no le iba a volver a contar a nadie, que me generara un comportamiento que pudiera ser contraproducente para mí, que eso emocionalmente no era bueno, ni para mí verlo, ni para esa persona reaccionar de manera tan natural frente a una persona que lo quiere, pero después iba a sentir incómoda. Yo como reaccioné así, entonces decidí, le hice un chat, hice un correo por WhatsApp para mis amigos más cercanos, donde les contaba que me habían diagnosticado cáncer de mama, que estaba todo muy bien, yo me sentía muy tranquila y que no hay problema. Entonces empezaron inmediatamente a llamarme todos, yo no le contesté a nadie, porque yo sabía que estaban bajo los efectos de esa situación emocional. Y le respondí la llamada el otro día, bueno, yo ya los cogía tranquilos. Fue muy acertado hacerlo así, porque ya después todos me confesaban que recibieron el mensaje y que se ponían a llorar y que se angustiaban y no era sano yo haber hablado en ese momento. Para que es una situación donde uno tiene que tratar de evitar pues, cosas que lo puedan angustiar. ¿Para qué? Suficiente con la enfermedad para uno seguirse como flagelando. Entonces yo traté como de verdad como de ponerle el pecho y sacarle el cuerpo a esas cosas. Llegar al diagnóstico es ya, dijéramos, una secuela de no haber tenido prevención, o es una lotería del diablo. ¿A quién le da cáncer de mama? ¿Por qué a unas mujeres les da y a otros no? ¿Y cómo se hace un diagnóstico temprano y que sirva para poder combatir el cáncer? Eso obviamente es muy importante porque pues, lo que hablamos de prevención, de la parte de nutrición, del ejercicio, la actividad física y lo que decía Lina, pues es un testimonio de eso. Yo, pues lo que decía Lina es yo hago prevención, yo era deportista, hacía una buena parte nutricional y demás y me dio cáncer. Hay que hablar de que estos hábitos alimentarios de actividad física, que es lo que llamamos hábitos alimentarios o hábitos de vida saludable, pueden disminuir el cáncer, si hablamos de estadística, en un 30%, es decir, en una población de un tercio, pero quedará un 70% porque igual habrá personas que dirán yo nunca he fumado, igual que Lina, yo hice actividad física y me dio cáncer. Queda un 70%, que es la parte genética, es decir, nuestra información que tienen, la información que tienen nuestras células, y eso, hagamos lo que hagamos, no se cambia, ¿cierto? Entonces digamos que ahí hay otro punto adicional en cuanto a prevención, pero hay que hacer prevención porque como obviamente no sabemos quién es el que esté en el 30 o quién estará en el 70, pues siempre la recomendación es hacer prevención. En la parte de detección, digamos que entre más temprana se detecte la enfermedad, pues obviamente mucho mejor.
Y para eso se necesita, primero, que la mujer se concientice de que su cuerpo, de qué es lo normal en su cuerpo, es decir, de hacerse el autoexamen. ¿Sí? Aquí no voy pues a poner en evidencia a quienes se lo hagan o no, pero hay encuestas que nos dicen que el 60-70% de las mujeres no se hacen el autoexamen de seno. Empezamos por eso. Segundo, tener una consulta médica mínimo una vez al año, que un médico palpe los senos de la mujer. Y la población de mayor riesgo son las mujeres que están por encima de los 40 años. No quiere decir esto que no le dé cáncer de mama a las menores de 40, pero digamos que la población de mayor riesgo es la de 40 años. A partir de los 40 años se recomienda ser mucho más juiciosos y ahí entran exámenes como la ecografía de mama o la mamografía, que son exámenes que tratan de detectar la enfermedad en unos estadios o en unas etapas tempranas para poder hacer tratamientos que traten de evitar que las pacientes mueran por cáncer de mama, que es básicamente lo que se busca, porque si ya consultan en etapas mucho más avanzadas, pues obviamente la posibilidad de sobrevivir va a ser menor. Es decir, una recomendación que debíamos hacer a cualquier persona, sea paciente o persona sana, es que tenga mínimo cada año una visita al médico. Así, digamos, estoy sano, revíseme, porque hay cosas que uno no siente, pero que están ahí. Entonces, en la palpación, ver lunares, aunque nos desviemos un poquito del tema de cáncer de mama, pero el médico puede hacer una revisión completa y nos puede detectar cosas que nosotros no estamos viendo. Entonces, siempre, independiente del tipo de cáncer que hablemos, independiente de la enfermedad que hablemos, hipertensión, diabetes, siempre va a haber una consulta médica al año. Lina, entonces, decidiste manejar tu situación, el conocimiento de tu enfermedad hacia ti mismo. ¿Qué pasó después? Decidiste exteriorizar lo que estabas sintiendo, cuando previamente habías tomado la decisión de mantenerlo en el seno. ¿Qué pasó? Sí, yo tengo ese blog y eso fue un tema que llegó por azar. O sea, esa fue una decisión que tomó la vida por mí. Yo tengo un amigo muy cercano que es escritor y una vez me operé, me fue a hacer visita a la casa, me dio muy tranquila y me dijo que eso no era normal, que él me recomendaba que yo escribiera, que al escribir las personas tenemos que obligarnos a encontrar esas palabras que nos están definiendo el sentimiento, la emoción que tenemos. Yo le dije que yo no sabía escribir, que yo no tenía ni idea de escribir. Y me dijo, no, es que vas a escribir para ti, es un ejercicio para ti. Y así fue, yo me puse a escribir todas las noches, me desvelaba mucho, entonces me ponía a escribir en mi tableta. Y tengo una sobrina que tiene un blog de niños y le dije, mira, estoy escribiendo esto, ¿cómo lo guardo? Y me dijo, tía, ¿por qué no lo vas subiendo a un blog? Y yo le dije, no, porque yo no quiero que esto lo vea nadie, esto es mío. Y digo, no, es que no lo ve nadie, mira, le ponemos un título, no le ponemos tu nombre. Y simplemente tú lo vas guardando y te va quedando un recuerdo y el día de mañana para los hijos, para ti, o de pronto para compartirlo con una mujer que tenga cáncer, ¿no te gustaría? Y yo le dije, de pronto así sí, para una mujer, listo, lo tienes ahí. Yo lo empecé a escribir y empecé a subir. Y de pronto un día una amiga mía de otra ciudad, buscando un tema del cáncer, lo descubrió, se dio cuenta que era yo no usaba nombres en aquel entonces, y ella como un gesto de amor, lo publicó en el Facebook de ella y me etiquetó a mí, y en cuestión de horas eso estaba absolutamente viralizado. Yo tenía el celular sin pila y no me di cuenta, y cuando yo llegué a mi casa y me conecté, ya el blog tenía más de 700 visitas. Entonces yo ya estaba jugando, entonces me tocó ponerle el pecho al blog también. Y ya empecé a subir más información y me di cuenta que eso era una herramienta muy grande para la gente. Es un blog que está escrito como era para mí, entonces era como una especie de diario. Yo seguí manteniendo ya esa línea, pues ya me habían descubierto y empecé a poner secciones que tienen recomendaciones si uno está en el tratamiento, qué comer, qué tomar. Yo fui muy afortunada en el tratamiento, me fue supremamente bien. Entonces empecé a recibir pues muchos mensajes de otros países y de otras partes de personas que esto les ha servido, porque la parte, digamos, emocional es un poco diferente de manejar. Uno los médicos de manera muy asertiva y muy amable lo acompañan en un tratamiento desde lo científico,
pero pues el médico no se puede quedar atendiendo a uno los miedos ni las angustias otras 2 o 3 horas en consulta. Entonces, ha sido pues, un proceso bonito, las personas se han sentido acompañadas y a raíz de eso pues salió el programa de televisión que ya van como 14 capítulos, faltan como otros 10 de personas que han tenido la enfermedad y que ven en ella aprendizajes y que sobre todo que hay esperanza, es un programa lleno de esperanza. ¿Sientes que haber viralizado, aunque fuera de manera fortuita, tu blog te fortificó en recibir respuestas, participación de la gente, o te alejó de esa lucha interior que estabas librando contra tu cáncer de mama? Mira, esa es una pregunta muy buena porque yo me he encontrado en esta situación con muchas personas que han tenido el cáncer, que ya han salido de él. Se desarrolla en la mayoría de los casos un espíritu de servicio importante. Las mujeres que sobrevivimos no queremos que a todas les pase lo mismo, porque yo también he enterrado a personas por eso. Hace 2 meses y 3 días una gran amiga mía del alma le dio un cáncer de mama y ella hizo metástasis, no estuvo bien manejado el primero, es una metástasis en el pulmón y se murió rápidamente, fue una cosa muy dolorosa para mí, pero no queremos que eso siga pasando. Entonces las mujeres se nos da como un espíritu de cómo ayudo, cómo sirvo. Entonces, en la medida que uno va encontrando que esta situación tiene un para qué, ¿cierto? Eso refortalece, eso da vida, eso le da sentido a una situación incómoda. Entonces, si alguien se conecta desde el corazón y desde el alma con lo que lee allí, y eso le da un poco de paz y de tranquilidad, que es lo que me escribe, o cuando en el programa ya paz y tranquilidad, que es lo que me dice, me llaman al canal, en ese sentido, ¿no? Siento que valió la pena. Doctor Andrés, superemos lo del diagnóstico y vamos al tratamiento. ¿Cuáles son los pasos clásicos en el tratamiento del cáncer de mama? Que es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia, ¿no? En algún momento, y pues obviamente con lo del INA uno debería agregar grupos de soporte y todo lo que es el acompañamiento emocional. Pero digamos que desde el punto de vista científico serían esos, digamos, técnicamente esos 4 puntos. No se tienen que cumplir en ese orden. No, va a depender de cada paciente. Claro. Hace un año, cuando hicimos el otro conversatorio sobre el cáncer de mama, estaba en los medios el caso de Angelina Jolie, que había decidido hacerse una mastectomía bilateral radical. Un año después, el tema me parece a mí que ha girado hacia otros aspectos. Las cirugías para el cáncer de mama, ¿qué tan efectivas son? Cuando uno habla de enfermedad temprana es el pilar. O sea, si una paciente no se opera, pues obviamente va a volver a aparecer el cáncer. O sea, siempre la cirugía debe estar inmersa dentro de un buen tratamiento de cáncer de mama. Obviamente hablamos principalmente de enfermedades tempranas, es decir, que se puedan sacar, resecar, porque si ya la enfermedad salió de la mama, se fue al pulmón, al cerebro y demás, pues obviamente ahí ya la cirugía sí no cumple un papel tan importante, pero en enfermedad temprana es fundamental. No todas las cirugías son tan dramáticas. Quiero decir, hay cirugías menores respecto a la cirugía mayores en el cáncer de mama. Eso depende del estado de la mujer, de su edad, del cáncer, ¿de qué? Depende incluso del solo tamaño de la mama, el tamaño del tumor, el deseo de la paciente, porque también entra a tenerse en consideración. Yo diría que lo más importante es que aquí no estamos buscando un aspecto estético, es decir, yo no voy a sacar un pedacito de la mama por darle gusto a la paciente de que quede con el seno. O sea, aquí lo que tenemos que buscar es que el tratamiento sea lo más efectivo y lo más radical posible. Obviamente, si yo puedo hacer un buen tratamiento sin quitarle completamente el seno a la paciente, pues se puede hacer, que es lo que llamamos una cirugía conservadora. La otra, que es quitar toda la mama, se llama una cirugía radical.
que es la mastectomía, pero digamos que depende de muchos factores, qué tan avanzado no esté la enfermedad, el tamaño de la mama, también a veces la edad de la paciente y algunas características de las células del tumor, pero ahí es ya más como unos criterios que se tienen en conjunto con el cirujano. Ahora, sin querer ser irrespetuoso, bueno, no es lo mismo una cirugía para extirpar el vaso que para extirpar los senos, por el valor simbólico, erótico, cultural que tienen los senos. ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de vista médico? ¿Qué decisión debe acompañar la paciente de parte del médico para tomar el camino de hacerse una cirugía radical? Siempre debe haber un acompañamiento, es decir, esto no es trabajo de solo, por ejemplo, en mi caso el oncólogo o el cirujano de mama, no, esto es un trabajo de grupo y dentro del grupo hay que incluir obviamente a la paciente e incluso a lo que llamamos cuidadores de la paciente, que son sus familiares, que son parte fundamental. Adicional a esto siempre entra el aspecto psicológico, siempre por lo general cuando se va a hacer un tipo de cirugías de este tipo se hace consulta con una psicóloga especialista en el tema de oncología, donde también le da ciertos lineamientos a la paciente de cómo va a manejar, porque en ocasiones eso es una amputación, eso es como que cortaran un brazo o una pierna, el quitar un seno es una amputación para una mujer y de hecho lo vemos con mucha frecuencia como a la mujer se le hace la cirugía, por ejemplo, hablando ya de problemas un poquito más de pareja y a los 2 o 3 meses es abandonada por el esposo. Entonces eso tiene que ser un trabajo en conjunto, tiene que ser trabajo con psicología, trabajo con el esposo, trabajo con la familia y siempre tomar una decisión en conjunto con la paciente, explicándole cuál es la mejor propuesta desde el punto de vista científico, buscando también la paciente que quiere y acompañarla desde el punto de vista emocional, eso es fundamental. ¿En qué estás ahora? Poniéndole al pecho, ¿qué está planteando desde tu punto de vista como paciente de cáncer de mama? Pues en este momento estoy, ya digamos, a puertas de terminar el tratamiento, ya pues las quimioterapias las terminé en marzo, ya tengo pelo, me nació crespo, yo era absolutamente feliz y resulta que estoy crespo, pero feliz. Después de no tener pelo, el que llegue está súper bienvenido. Pero se vuelve a alisar, ¿no? ¿Qué va a decir? Sí. Estoy feliz crespa en todo caso. Bueno, en todo caso, me falta una cirugía que voy a tener en noviembre, me voy a sacar los ovarios para prevenir y no tener inconvenientes porque mis primas, las que tuvieron pues el cáncer de mama, tenían relación con ovarios, entonces pues parece que es el mismo, entonces... Perdóname que te interrumpa para preguntarle a Andrés, sin conocer tú pues la hoja, ¿cómo se dice?, la historia clínica de Lina, ahora mencionabas que en algunos casos los antecedentes genéticos del paciente hacen que se relacionen con otro tipo de situaciones, como este que está planteando Lina. O sea, ella ahora va a hacer una operación para los ovarios, pero básicamente supongo por su antecedente genético. El cáncer en general es genético, es decir, es un daño en mi célula, en mi información genética. Eso es todo tipo de cáncer. Obviamente si hablamos de algunos que son estimulados por infecciones y demás, pero digamos que en el punto de vista de cómo se produce un cáncer siempre vamos a hablar de genética. Lo que pasa es que Lina, por más o menos lo que menciona, es uno de los casos, obviamente todos los pacientes son especiales, pero es un caso especial es porque dentro de todos los cánceres de mama, si uno coge 100 pacientes con cáncer de mama, 5 tendrán el caso de Lina, es decir, que tienen mucho antecedente familiar, que se presenta en pacientes muy jóvenes, porque lo que hablamos ahora, generalmente el cáncer de mama, el mayor riesgo es por encima de los 50 años, por debajo de los 40 años es más raro, y eso apenas representa un 5% de todos los cánceres de mama, y eso generalmente habla de características heredofamiliares, quiere decir que a mi mamá le dio cáncer de mama, yo tengo un porcentaje mucho más alto como hija de tener un cáncer de mama, esa es la parte heredofamiliar, pero no se ve en todas las pacientes con cáncer de mama, es como las dos situaciones. Bueno, entonces si vamos, le vas a hacer esa cirugía, pero yo estaba preguntando, estaba más interesado en lo que estás haciendo como esa especie de misión que asumiste quizás como una forma de fortalecerte a ti mismo. El mes de octubre
En el 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra la lucha al cáncer de mama. Y a mí me tocó pues en plena época de quimioterapia. Entonces las amigas que tengo del exterior me empezaron a mandar fotos de Australia, de España, de Estados Unidos, de cosas que pasaban allá en el mes de octubre. Y empezamos a ver que había mucho movimiento rosa, y había mucha cosa rosa, y funcionaba como una alarma para la mujer, donde en el mes de octubre la ciudad se vestía de rosa desde muchos aspectos, y la señora se daba cuenta cuando salía y veía el mismo edificio que se lo prendía en rosado, que ya había pasado un año y que le tocaba otra vez volver a pedir su cita de control, que era como una especie de alarma. Entonces, cuando empezamos a ver todo lo que pasaba en esos países y empezamos a darnos cuenta pues, que acá no lo teníamos, y empezamos a comparar cifras de mortalidad de esos sitios y de Colombia, entonces dijimos, pues hagamos una estrategia de comunicación. Hagamos una estrategia de comunicación donde le contemos no solamente a los medios, sino a las empresas y a las personas del común que el mes de octubre nos vistamos de rosa, vistamos las fachadas, tengamos productos rosados, generemos mucha información para que cada vez sea mayor y las mujeres recuerden que es hora de pedir su cita de control. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado que una vez va a la cita odontológica y el odontólogo le dice que uno hace 2 años no va. Y uno jura que fue hace 6 meses, porque no le duele. Uno va cuando de pronto tiene una molestia. Eso pasa con el cáncer de mama. El cáncer de mama en la mayoría de los casos no duele, no se siente, entonces uno cree que fue a donde el ginecólogo o a la mamografía hace 6 meses y resulta que fue hace 1 año y medio o hace 2 años, y ahorita nos puede hablar este doctor de todo ese tiempo, lo importante que es el tiempo. Entonces nosotros nace una campaña que se llama Modo Rosa, que es una campaña, es como un grito que nosotros queremos dar para que las mujeres se chequeen, y en esa invitación les estamos enseñando que se hagan el autoexamen y que también pidan su cita de control anual. Entonces, este es un primer año donde ustedes van a empezar a ver cosas rosa en Medellín, van a empezar a ver los edificios de noche de rosa, o el puente de la zona 4, o el puente de la 33, iluminados rosados, y lo que les está diciendo es que les está recordando que hoy van a pedir su cita de control. Y en 1 año, cuando lo prendan, van a decir no puede ser que ya pasó 1 año, porque es como cuando ponen los árboles de Navidad que empiezan a vender, y uno dice ya volvió diciembre, no puede ser, este año pasó en 1 minuto. Así es. Entonces nosotros les vamos a recordar todos los octubre, y por eso la campaña se llama Modo Rosa, que ahorita vamos a ver un comercial. Quimioterapia, radioterapia. ¿Cuál es el orden en un tratamiento? Así como a veces se hace la cirugía primero, a veces se puede hacer la quimio primero, a veces después de la cirugía se hace primero la radio. Hay algunas que no necesitan quimio, hay algunas que no necesitan radio. Entonces dependerá principalmente de una clasificación que hacemos los oncólogos o los cirujanos por etapas, que va del 1 al 4. Entonces, dependiendo de esa etapa y de las características de la paciente y las características del tumor, con eso elegimos cuál va a ser la mejor secuencia de tratamiento. Perdóneme una pregunta brutal. Si la cirugía es tan efectiva como habíamos quedado ahora, ¿para qué entonces la quimioterapia y la radioterapia? Por mejor trabajo que haga el cirujano, puede que alguna de esas celulitas se haya escapado a la sangre y esté por ahí circulando. Y esas son las que en un futuro, así yo me haya hecho el tratamiento de cirugía muy juiciosa, resulta que a los 6 meses, 1 año, 2 años, vuelve y aparece el tumor, porque esa celulita que se logró escapar, que es como, digamos, el ladrón que se esconde un tiempo hasta que logra otra vez formar la barra y el grupo de sicarios, resulta que ellos esperan a tener otra vez unas condiciones adecuadas para volverse a manifestar. Entonces digamos que lo que pretende la quimio y la radio es tratar de destruir al máximo cualquiera de esas células que haya quedado por ahí escapada, y eso es lo que buscamos con el tratamiento. Las pacientes que han hecho el tratamiento con quimioterapia, y ahora pues quisiera también que Nina, si lo crees conveniente, nos dieras testimonio sobre eso, tienen como una especie de ciclos emocionales muy fuertes, que van desde depresiones hasta euforias, en algunos casos incomprendidas por su entorno familiar. ¿Eso es consecuencia de la quimioterapia o es
algo que ocurriría con otro tipo de tratamiento? No, eso definitivamente es multifactorial. Es decir, digamos que el primer responsable es la misma enfermedad, el cómo la enfermedad emocionalmente me ha golpeado. Eso es lo primero, que puede haber esos tipos de cambios de estado de ánimo. La quimioterapia son comúnmente llamadas como venenos, pero digamos que son medicamentos que tienen sus efectos secundarios, y digamos que entre los efectos secundarios es que le cambia a la mujer muchos de los niveles de sus hormonas. Entonces puede, por ejemplo, acelerar lo que llamamos menopausia, ¿cierto? Hay cambios, algunas hormonas suben, otras bajan como consecuencia de la quimioterapia, y eso puede causar definitivamente alteraciones en los estados de ánimo. Pero digamos que puede ser cualquiera de las dos, tanto los pasos que sufre la paciente durante todo el proceso de su enfermedad, que ya están establecidos desde el punto de vista psicológico, como los tratamientos como tal. Lina, antes de que hablemos del video que nos estabas mencionando, ¿te gustaría hacer un comentario sobre esto? Yo fui muy afortunada con la quimioterapia y yo estoy convencida que fui muy bien tratada por ella, porque yo la recibí con mucha felicidad. La recibí con mucha felicidad y la recibí con mucho amor, porque es que ella era la que me iba a cuidar. Entonces desde el primer momento la tenía salvada. Pues para mí fue como una amiga. Y yo creo que cuando uno recibe estas cosas, no como un veneno, sino como una amiga, porque el término veneno es el más común. Yo decidí no usarlo, porque es que el veneno está asociado directamente con algo negativo. Y si esto es lo que me iba a curar, yo no me iba a decir que es enfermedad, todo lo contrario. Entonces yo la recibí como una amiga, y cuando uno recibe los amigos y los está esperando con los brazos abiertos, bienvenidos a la casa, ¿cómo entra ese amigo? Feliz. ¿Cómo está ese amigo? Feliz. Así me trató la quimioterapia a mí. Yo no tuve náuseas jamás, yo no tuve vómito, yo no me acostaba. Yo tenía un entrenador personal que llegaba el otro día a las 5:30 de la mañana. A mí me preguntaban que si me ponía quimioterapia. Yo tenía la roja al principio, que si era roja o era Red Bull, porque desarrollé una energía distinta y yo estoy convencida que gran parte del cuerpo estaba. Es un tema de actitud, es un tema de entender que es una cosa temporal. ¿Qué pasa? De no estarse comparando con nadie, pero ¿por qué a esta no le dio? ¿Por qué no le da a esta que es bien mala clase, bien mala gente, y yo que soy tan querida, no porque sí me dio? Para nada. Es una cosa temporal que llegó y que se va a vivir un tiempo y va a pasar. Entonces vamos a enfrentarlo, vamos a recibirlo, vamos a vivirlo y a disfrutar, entre comillas, cada cosa. Pasa muy bien. Yo me iba a las quimioterapias para amigas mías hasta el quimio. Salía a comer, salíamos. Porque si yo me iba a la casa y me cobijaba, me encontraba un dolor. Es más, todavía me encuentro. Porque la quimioterapia te afecta a todo el cuerpo. O sea, absolutamente todo el cuerpo. Yo un día me puse como a analizar y me di cuenta que tal vez lo único que no se me había afectado a mí era el oído. De resto, absolutamente todas las partes de mi cuerpo habían tenido alguna expresión. Pero para mí era el tema pasajero, y ya me voy recuperando muy bien, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo empieza ya otra vez a poder tener la resistencia, la energía y a ser mejor que antes. ¿Cómo reaccionaste a algo tan importante para las mujeres como quedarse calvo? Esa pregunta me encanta que me la hagan, porque yo he hablado con muchas mujeres que han vivido esta situación y es increíble cómo las mujeres tenemos tan marcado ese tema de la vanidad y cómo nos han vendido también, sobre todo en una idiosincrasia como la nuestra, donde la mujer es igual a pelos, ceros y cadera. Entonces tener que prescindir de uno o de dos es complicado. Pero yo me siento con muchas mujeres que están empezando el tratamiento y ellas todavía no saben si tienen comprometidos los huesos, la sangre, y lo único que están pensando es en el pelo. Y eso es verdad, porque uno siente que le está afectando directamente la feminidad. Yo particularmente tenía un pelo hermoso. Mi pelo era largo, casi hasta la cintura, un pelo supremamente sano, bien tenido, era mi motivo de orgullo. Era ese elemento que todas tenemos como mujer, algo que es lo que nos hace sentir como más seguras.
y para unas son los ojos, para otras para mí era el pelo. Cuando yo supe que me tenía, obviamente digo, doctor, me tiene que hacer quimioterapia, entonces el doctor dice, yo no sé, cuando uno le dice yo no sé decir, y se me va a caer el pelo, probablemente, cuando uno le dice probablemente también, y digo, bueno, listo, entonces bueno, se me va a caer el pelo, ¿qué vamos a hacer? Mis amigas de toda la vida, sabiendo lo que significaba para mí el pelo, fueron muy lindas y me hicieron una quimio fiesta y me llevaron a una peluquera, vinito y de todo, y me motilaron acá, me maquillaron y me motilaron acá, porque el solo hecho de yo motilarme acá era una cosa muy dura para mí. Me motilaron acá y con mi pelo hice la peluca igualitica a como iba a ser yo. Yo hubiera podido pasar de la peluca, de raparme la peluca y nadie se hubiera dado cuenta. Y el día que ya se me empezó a caer el pelo y ya tomamos la decisión de raparnos, que fue en un momento especial, porque yo lo quise hacer en familia con mis hijos, yo no lo quise hacer en una peluquería, sino como hacer pues un momento importante para ellos como adolescentes, porque hago un paréntesis, para el adolescente la belleza es muy importante, el que dirán es muy importante, el aspecto, ser iguales a los demás es muy importante, y yo quería aprovechar esa situación obligada de la vida para dejarles un mensaje a ellos que la belleza, el dinero y el poder y la fama en un segundo se van, y que lo único que nos queda es lo que somos por dentro. Entonces, cierro paréntesis, yo me rapé y al otro día tenía que ir donde la que le hace uno la peluca que ya me la había entregado, porque ella le cortaba a uno la capul, pero solamente cuando uno no tuviera el pelo, porque si no cualquier centímetro de pelo que la podía torcer. Yo me fui con mi esposo, me la corté, y cuando nos fuimos a ir y me monté al carro me dijo, linda, quítate eso. Y yo le dije, no me importa, no me importa, no me importa. Dijo que me la quité, llegamos a una celebración familiar, una misa por mi suegro, o sea, toda la familia en pleno, las amigas de mi suegra, y entre yo, calvita, además uno queda blanco, y eso fue pues un poquito impactante para todos, y a partir de ese momento le consulté a mis hijos y dijeron, mamá, no me importa, y decidí que no iba a usar peluca. Y decidí que no iba a usar peluca por varias razones. Primera, porque yo había descubierto que dentro de este proceso el apego era una cosa a la que yo tenía que empezar a renunciar. Y uno tiene que empezar a desapegarse de muchas cosas en la vida y hacer el ejercicio de tenerme que enfrentar a desapegarme a lo que yo más quería, que era muy valioso para mí. Entonces, esa fue una decisión. Otra de las decisiones muy importantes fue por mis hijos, por lo que les decía ahora, porque son adolescentes. Y porque yo quería que ellos vieran que así como a veces me dicen que mamá, yo soy el único que no voy a la fiesta, soy el único que no le deja, yo iba a ser quizás de muchos espacios la única que no iba a tener pelo. Yo no quería llegar a mi casa todos los días a enfrentarme a una realidad de tener la enfermedad. Entonces, respeto mucho a las personas que han tenido su peluca, me parece muy bien que la hayan manejado, pero yo me quité ese pelo y yo viví feliz. A mí se me olvidaba completamente que no tenía pelo, lo disfruté cantidades y aprendí que el pelo es un accesorio más, como tantas cosas en esta enfermedad. Ya hablamos de quimioterapia, háblenos de radioterapia, cuáles son sus secuelas, cuál es su capacidad real de combatir y erradicar el cáncer de mama. La radioterapia es lo que llamamos un tratamiento localizado, es decir, que van a enviar unos rayos especiales de un equipo, llamémoslo así, a quemar una sola parte del cuerpo. En este caso, por ejemplo, el sitio que quedó del seno o el sitio donde estaba el seno, a veces también la axila cercana al seno, tratando de quemar, digámoslo así en términos muy coloquiales, las células que puedan haber quedado. Entonces, esa es, digamos, como la diferencia. Y como es un tratamiento muy dirigido, muy localizado, generalmente pues los efectos también van a ser muy locales, es decir, va a haber irritación en la piel, va a haber como que nos hubiéramos quemado por el sol en ese sitio, llamémoslo así, un poquito más de lo normal. Esa es la diferencia entre la quimio y la radio. Estaba diciendo que Modo Rosa lo que busca básicamente es que las mujeres recuerden hacerse su examen anual. ¿Qué más pretende esta campaña de Modo Rosa con lo que tú estás trabajando? Esta campaña pretende identificar que la mujer, por el solo hecho de serlo, es vulnerable a tener esta enfermedad.
que es una enfermedad que no tiene preferencia ni por religión, ni por raza, ni por clase social, que llega y a veces nos da unos avisos, pero no los queremos encontrar. Entonces el mensaje es que en la mano puede estar la vida, y a veces nos quejamos porque decimos, no, es que la cita de control, y yo pido la cita por el POS, por la PSI, y me la dan a los 4 meses. Pero no se nos olvida que en la casa, permanentemente con nosotros, tenemos de manera gratuita un elemento que nos puede ayudar a encontrar la enfermedad muy a tiempo y no lo estamos usando. Entonces nosotros como Modo Rosa queremos hacerle mucha fuerza también al tema del autoexamen. Sí, y no solamente la mujer, sino los hombres, porque todos los hombres, hacia algo muy malo, tienen una mujer quiere, que ama a su mamá. Y a todos les gusta palparse, no te preocupes. Ellos hacen el esfuerzo, pero de verdad que hay muchas mujeres, una mujer que se vaya, es una mujer que deja a una mamá, o a unos hijos, o a un esposo, o a un novio, es una mujer que se necesita. Entonces, pues, hombre, si el cuerpo nos da unos avisos, escuchemos. De cada 100 pacientes con cáncer de mama, 2 son hombres, pero le dan los hombres. Pues en esta sociedad machista nosotros no nos tocamos y tenemos glandulita. Si el hombre se nota algo anormal, una bolita, también tiene que consultar, y sobre todo también hombres mayores de 60 años. Entonces, simplemente como para hacer la acotación, el comentario de que el cáncer de mama también le da a los hombres. Sí. Yo tengo una historia muy especial con eso, porque me escribí al blog un hombre y me dijo que a él le había dado el mismo cáncer mismo. Entonces yo le escribí, le respondí, le agradecí mucho y le dije que sí podía compartirnos eso. Él, me imagino que se tomó un tiempo para pensar y me dijo que sí. Hicimos un programa con él, ya el programa lo subieron al blog. Resulta que este hombre fue muy afortunado porque él se había sentido como unas medio bolitas, pero el médico le decía que era piedrillo. Pues porque un hombre con cáncer de mama. Pero resulta que el señor se cayó, y no era muy mayor, yo creo que tendría unos 50 años. El señor se cayó y no se curaba como de un dolor en una postilla. Entonces le hicieron una radiografía y en la radiografía que estaban buscando otra cosa y le salió el tumor. Pues resulta que este señor terminó con 16 quimioterapias, tuvo el mismo caso mío y fue muy afortunado porque pues mi oncólogo, y usted me lo ratifica, doctor, me decía que son muy raros los cánceres de mama en hombres, pero que la mayoría de los casos llega muy avanzado, porque pues imagínense, si las mujeres no nos revisamos, ahora los hombres haciendo el autoexamen. Las mujeres entre sí se cuentan los asuntos del cáncer con más facilidad que con los mismos médicos. ¿Qué has sentido a lo largo de este periodo con tu blog, con tu experiencia? ¿Cómo reaccionan los hombres frente al cáncer de mama? Yo pienso que hay un compromiso muy grande. Hay un compromiso muy grande, y tengo una anécdota muy bonita porque en el ánimo de las empresas se está vinculando con Modo Rosa. Leonisa desarrolló una aplicación que es gratuita, que se puede descargar en el celular, se llama Leonisa Te Cuida, y uno le pone la fecha de la fecha del último periodo y ella le pita o le vibra el día que se tiene que hacer el autoexamen. Si la persona tiene menopáusica, uno pone una fecha muy grande. Resulta que yo pues estaba contándole a la gente, y en algunos días en una finca una pareja que no conocía supo, y el señor me llamó como a los 2 días y me dijo, no, es que yo ya descargué la aplicación y yo no tengo problema, pero a mi señora no le descarga, no sé qué. Y yo le dije, pero pues, ¿tú para qué la descargaste? Y me dijo, porque es que mi señora es muy tranquila y ella no se lo hace, pues yo la voy a descargar. Eso me pareció supremamente bonito, porque es que él no quiere vivir sin ella, y como las mujeres nos sentimos como las mujeres maravillas que nada nos va a dar, él sí no quiere que le pase, entonces él le va a recordar que hoy le toca el autoexamen. Entonces eso es una conciencia distinta, los hombres ya saben que eso puede pasar. Ahora la gente dice, es que hay mucho cáncer de mama. Yo creo que es que tampoco queda tanto cáncer de mama, sino que ya lo estamos exteriorizando. Me pasó una cosa muy simpática con una persona muy cercana con la que estoy trabajando en el programa de televisión casualmente, y me decía, no me vas a creer que hace poco le dio a una prima, hermana mía, fue a la cita con el médico con la mamá, y cuando le estaban llenando la historia le preguntaron antecedentes, y esta joven dijo no, y la mamá dijo sí, y miró a la mamá y dijo,
yo tuve cáncer de mama y tu tía, y la de ella nunca se dio cuenta. La mamá siempre se lo ocultó, era más niña, pero tendría como 8 años y la mamá nunca se dejó ver calva, siempre tuvo la peluca, que porque no la quería atormentar. Entonces eso, ya las mujeres estamos exteriorizando más ese tema y yo creo que esa manera de compartirlo ha hecho que los hombres también se den cuenta que eso puede llegar más a ellos. Háblanos del video, muéstranos el video y cuéntanos del guante rosa, que de los guantes rosas que tengo mucha curiosidad. Y van a empezar a ver ese guante rosa por todos lados, pero el video hay la posición, vamos a ver. La invitación, entonces van a empezar a ver por ahí presentadores de televisión y muchas personas y muchos líderes de opinión que van a estar poniendo fotos en Twitter. Nos pueden seguir en las redes sociales de Mujer Rosa, en la página web hay mucha información y van a tener el guante rosa en el mes de octubre en algún momento como una manera de decir estamos apoyando esta lucha. Yo lo primero que quiero hacer es brindarle un abrazo a ella con toda la fortaleza que ella está contando su experiencia. Doctor, quiero preguntarle, hay personas que manejan un seno muy denso y que muchas veces no les es posible hacer la mamografía porque el aparato no alcanza a coger el seno. ¿Cuál sería? Lo envían a una ecografía, pero si la mamografía es tan supremamente importante, ¿por qué no pensar en algo que supla esa mamografía, esa mastectomía, perdón, sí, exactamente, para que de todas formas, porque normalmente le están diciendo que usted tiene senos poliquísticos, entonces que de alguna manera uno no se vaya todo el tiempo como con esa incertidumbre, porque normalmente, primero que es muy doloroso y segundo que se va como que el diagnóstico no es real. Primero, la mamografía no es un examen 100% diagnóstico. Hay una clasificación del informe, siempre los radiólogos lo dan entre una clasificación de 0 a 6. Cuando nos dan 0, muchas veces pasa eso, y es que es una mama muy grande o muy densa, por ejemplo a veces de pacientes jóvenes. Entonces el primer paso es complementar con una ecografía. De hecho, la mamografía por lo general no se recomienda hacerla en menores de 40 años, precisamente porque la mama de las mujeres más jóvenes es muy densa, entonces la mamografía no es tan útil. En esos casos se prefiere la ecografía. Cuando la mamografía nos da ese resultado de 0, o sea, nos está diciendo el radiólogo, yo esa mama no la puedo ver bien, el examen siguiente es la ecografía. Si la ecografía tampoco es suficiente, ya existen otras técnicas, dentro de ellas un examen que se llama la resonancia magnética, que puede ver el seno mucho mejor. No se le pide necesariamente a todas las pacientes, pero dependiendo de los exámenes que vamos obteniendo, si hay otro tipo de pruebas que podemos hacer para que las pacientes queden tranquilas de que en ese momento no hay ningún tipo de anormalidad. De este grupo que está acá, les damos un estrecho abrazo y muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado. Pero quiero que me complemente algo. Usted hablaba de su familia, hablaba de sus amistades, pero no vi reflejada la parte espiritual. Entonces quiero que usted pues, nos explique si verdaderamente sintió en ese momento como el vacío espiritual o al contrario, la fortaleza que le ayudó también a salir adelante. Me gusta mucho que me hagan esa pregunta porque de hecho al final pues algo pude hablar al respecto y es buscar ese apoyo desde el interior. O sea, esa capacidad de encontrar un poquito en ese ser superior que existe para uno, y que sea cada quien tiene de manera respetuosa pues a quien quiera servir, pero la parte espiritual es definitiva porque es la única que le da a uno la certeza de que todo va a salir bien, sea lo que sea, porque a los ojos de Dios hay cosas que uno cree que no son buenas, pero es lo perfecto. Entonces cuando uno pasa por esto, o me pasó a mí, definitivamente se floreció, digamos, un poco más esa relación con él y ese acompañamiento para yo poder sentir paz. Cuando uno siente la paz, uno refleja la paz, porque si uno genuinamente no la está procesando
y no la está viendo en su interior, es imposible que las personas que te conocen mucho se den cuenta que estés en paz. Puede que puedas aparentarlo a unos terceros, pero tu primer anillo se da cuenta que no es así. Entonces, para mí eso es definitivo. O sea, yo siento que cualquier persona que esté pasando por no solo por un cáncer, por una adversidad, y no debería ser así, porque no debería tener uno que llegar a estas situaciones para poder aferrarse a esa fuente, digamos, de luz y de amor que es el Dios con el que todos creemos. Pero lamentablemente estas situaciones a veces lo ponen como tabla de salvación. Para mí fue definitivo y seguirá conmigo de la misma manera. A ver, ahí con lo que he aprendido y en lo personal... Perdón, si entendí bien, ella está hablando de sobrevivencia. Sí, sobrevivencia de las pacientes sí. A 5, 10 y más años con los diferentes tratamientos. Con ese tipo de mastectomía bilateral, pero bilateral preventiva. Bueno, sí, a ver, la pregunta está relacionada principalmente, pues, y por lo que entiendo, uno, la mastectomía profiláctica, que me habla preventiva, es para pacientes que estén con muy alto riesgo de sufrir el cáncer de mama, principalmente aquellas que tengan los antecedentes familiares, como lo que mencionaba Lina, con unos daños genéticos que se llaman mutaciones, que es menos del 5% de la población con cáncer de mama, y que una de las opciones es la mastectomía profiláctica bilateral. Ese es el tipo de pacientes que estamos hablando. O paciente que ya le dio el cáncer de mama y que se le ofrece la mastectomía. O sea, la que ya está enferma, eso. Entonces, es otro tipo de paciente. Entonces, la mastectomía, el paciente que ya tiene el cáncer, se le detecta el cáncer, el ofrecimiento de la mastectomía bilateral, o sea, sería profiláctica en un lado y complementaria como tratamiento en el otro, no se hace de rutina. No se hace de rutina principalmente porque no se ha visto que el quitar el otro seno vaya a tener impacto en esa sobrevida, ¿sí? Cuando se hace un tratamiento adecuado, haciendo la mastectomía de un solo lado, con los tratamientos que requiera, si requiere la quimio, la radio y la hormonoterapia, es igual a hacerse la mastectomía bilateral profiláctica, pues digamos del otro seno, porque el problema es que el quitar el otro seno no quiere decir que la enfermedad no pueda aparecer en el pulmón, en los huesos, en el cerebro y demás. Entonces por eso no se recomienda. Adicionalmente a eso, por lo que hablábamos, el impacto emocional, estético que genera sobre una mujer el ofrecerle ese tipo de tratamiento, sumado a que ya está enferma de cáncer y que uno no puede garantizar de que vaya a estar obviamente con una diferencia en sobrevidas, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta. Obviamente la pregunta nos tendríamos que ampliar mucho porque existen subtipos de pacientes donde la mastectomía profiláctica del otro seno puede tener utilidad, y son aquellas que hablábamos que tengan el antecedente familiar, que tengan la mutación, y ahí sí probablemente haya que orientarlas a ese tipo de tratamiento, pero vuelvo y repito, es una población menor del 4 al 5%. Ahí lo que sí quiero dejar, digamos, pues si se quiere, de mi testimonio, es que primero, el cáncer no es igual a muerte, por eso generalmente no soy muy amigo de hablar de sobrevidas, porque las sobrevidas yo lo llamo un costal, donde se meten muchos pacientes, pero cada paciente va a tener una sobrevida especial, y es muy difícil casi que uno anticiparse a cómo le va a ir a cada uno de nuestros pacientes. Entonces yo por lo general en mi consulta nunca hablo, o por lo general si no me lo preguntan, de sobrevidas, sino de individualizar, de hacer las cosas día a día, paso a paso, y que básicamente explicarles que cáncer no es igual a muerte. Sería pues como mensajes ahí que dejaría. Una sola pregunta, pero yo creo que Andrés está ahora aquí, un ratico puede responder individualmente. Digamos, hay celebración para cáncer, pues más que celebración, digámoslo, sensibilización. Y la sensibilización está para el cáncer de pulmón, donde hacemos campañas antitabaquismo, por ejemplo. En el de próstata es igual como en el de la mujer, que son, digamos, equiparables en muchas situaciones, es decir,
al hombre, hágase el tacto rectal, vaya donde su médico, hágase el antígeno en sangre. Entonces digamos que está ya tiene un mes, incluso el pin o el botón es azul, y hacemos reuniones con hombres, tiene mucha menos asistencia, por ejemplo, que cuando hacemos la sensibilización para cáncer de mama, porque obviamente el tema de que el médico haga el tacto rectal es sensible y obviamente no se utiliza el autoexamen. Ese también es un mensaje claro, pero está el mes, está también la sensibilización, claro está. Bien, los esperamos el próximo conversatorio de Vida en el Poblado y Santa Fe. Buenas noches.